La paz de Dios sea con todos, es un gozo, es un motivo de alegría poder compartir nuevamente con ustedes en este programa Gente de Influencia a través de Cielo TV. Y para mí es motivo de mucho gozo tener con nosotros, después de unos años de ausencia, a nuestra apreciada hermana Nancy Ramírez. Bienvenida, Nancy. Pastor, para mí es el privilegio, el honor, la alegría, ¿qué más les digo? Volver a mi tierra. Di que por adopción, Sí, ¿verdad? sí, 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 sin duda. Qué bueno. Nancy Ramírez es salmista, adoradora, también es predicadora y ha sido de mucha bendición ya por una buena cantidad de años. Yo recuerdo que la primera vez que vi a Nancy fue en Zurich, En Suiza, sí, señor. en Suiza, con la hermana Ana Ana María. María. Sí, allá en Suiza. Nancy, ¿desde cuándo estás trabajando en el ministerio? Santo Dios, estos días me hicieron la misma pregunta y para mi sorpresa había alguien ahí que me llevaba en los cálculos y 30 años ministerialmente, porque yo comencé siendo una jovencita de 12 años cuando Dios me llama inicialmente a predicar. Yo comencé en la parte evangelística, en las plazas, en los parques de mi país, entonces ahí fue mi inicio, que luego Dios me dio, decimos en colombiano, la ñapa, el extra, la parte Aquí musical. también se usa la Ah, ok, ñapa. ok. Entonces ya estamos hablando de 30 años, sirviéndole al Señor. Como que fue ayer, Sí, 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 ¿verdad? sí, Sí, sí. porque los 30 años, hay años que pasan muy rápido y uno no Sin se duda. da no se da cuenta. Nancy, tú has vivido muchas experiencias en el Señor y yo sé que tu testimonio es muy amplio, pero eh, comenzaste desde niña a predicar. ¿Te imaginaste? ¿Dios te hizo un llamado específico? ¿Sentiste alguna invitación de parte de Dios para dedicar tu vida al ministerio? ¿O Sin, eso pasó en algún momento sin tú estarlo no, sin duda, esperando? pastor, era un asunto que me conmovía por dentro. Es más, yo lloraba. ¿Tú no soñaste con ser doctora, ser... No, sí, yo tenía mis planes, Ajá. y yo quería en la línea de la educación. Es más, yo le decía al Señor, dame un tiempito. Y entonces yo comencé a estudiar y le dije, yo voy a trabajar y llegué incluso a trabajar en la universidad, en la Facultad de Educación, o sea, sirviendo al Señor paralelamente, pero también ejerciendo profesionalmente, hasta que llegó un momento y me dijo, Dios, te quiero tiempo completo. Te quiero tiempo completo y en ese momento había una lucha en mí porque no era tan fácil salir y abandonarlo todo por lo que yo había planeado y soñado. Y recuerdo que ese día me fui, mi madre estaba cocinando y le dije, mami, no aguanto este asunto del llamado que tengo que renunciar. Entonces me dijo, un momentico, ese asunto no es conmigo. Hágame el favor y ve y se encierra con Dios los días que sean necesarios y arregle ese problema con Dios. Porque si mañana va a haber alguna dificultad, usted va a venir por culpa tuya, mami. No, vaya a arregle eso con Dios, que con Él es que te vas a... Y me fui y me encerré 3 días. Yo lloraba y le decía, Señor, porque entiendo muy de cerca el versículo cuando dice Jeremías que había un asunto dentro de él, un fuego, Una pasión que me una consume. pasión que me consumía y aquel día preparé mi renuncia y justamente cuando llegó la decana de la facultad con mi carta, porque aquella noche yo llegué con los ojos hinchados. Tú estabas trabajando en la facultad Sí, en la de facultad de educación educación de la de la universidad. universidad, y entonces yo llego con mi cartita y los ojos hinchados y yo cuando le digo, doctora Marta, tengo esta cartita para usted, me dice, ay Nancy, de tantas carreras a mí se me olvidó decirte que llegó una carta para ti su gaveta y me la va a entregar, te llegó un ascenso, te doblan el salario, o sea, yo con la cartita. Y en algún momento como que el enemigo quiso, Es pero decir, el día que vas a renunciar, te es que ya llega el llegó un ascenso aumento. y un aumento con el cargo que yo soñaba y quería. Pero les soy honesta y les voy a decir a todos los que me están viendo, la decisión más maravillosa que yo pude haber tomado fue dejarlo todo y servir a mi Señor. No me arrepiento de ese intercambio de cartas. Le dije, no, aquí tiene su carta de renuncia. ¿Por qué esto es de loco? Le dije, yo sé que no me entiende, pero yo sí me entiendo porque yo sé a quién sirvo, quién me ha llamado. Me voy, ya le he hablado a ella de Cristo, así que le dije, me voy a servir a quien me llamó. Bye. Bye.
Bueno, es una decisión bien complicada. Y de ahí Así es. adelante, ¿tú tenías algún plan? ¿Tenías algún proyecto estructurado de lo que ibas a hacer? Nada. Es que eso es lo que me decía la doctora Marta. Me decía, oye, pero háblame un poquito, tú tienes ya toda la vida resuelta. Le dije, no, yo no, pero el que me está llamando sí. Pero honestamente por allá en el fondo yo decía, ups, ¿qué va a pasar? Y nada, ha pasado lo que ustedes están mirando y es que Dios ha ido delante de mí como poderoso gigante, enderezando los lugares torcidos, quebrando puertas de bronce y cerrojos de hierro, haciendo los pedazos. Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Esta pregunta yo la hago con mucha frecuencia a los pastores, líderes y ministros que entrevisto porque muchas veces los jóvenes que pueden sentir pasión por la obra de Dios, por las cosas de Dios, tienen una batalla, es decir, cómo yo interpreto lo que Dios quiere y sobre todo que no tengo un plan predefinido. Entonces puede parecer que lo que están tomando una decisión loca y que eso va a traer problemas en su vida más adelante en cuanto a la incertidumbre, la inestabilidad y demás. ¿Cómo tú te conviertes en una evangelista itinerante que vas por el mundo? ¿Eso pasó de una vez? ¿Cuántos años pasaron para como que tú comenzaras a ver que había un plan real de parte de Dios para tu vida? Esos 3 días de ayuno y oración, llorando en la presencia de Dios, me dieron una convicción y una certeza que ahí estaba mi renuncia. Y vaya que no pasaron 15 días cuando llegó la primera invitación de alguien que ni siquiera me conocía. Y literalmente me dijo, alguien me dio su número. Y entonces quisiera que viniera una campaña. Era por allá en un pueblo lo más escondido en Colombia y yo fui. Y así poco a poco Dios literalmente me iba recomendando en cada lugar y se iban abriendo las puertas. Y hasta el sol de hoy, por su misericordia, siempre ha habido una No tarea habían que redes hacer. sociales. No, ¿cuándo? No, era de esos teléfonos que era un teléfono en el vecindario, no era que todo el mundo tenía teléfono, no, ni siquiera en mi casa había, sino en una vecindad y entonces ese vecindario tenía ese teléfono y todo el mundo daba, entonces de ahí era donde nos llamaban y me decían, yo no sé ni cómo encontramos este número. Entonces es donde uno se da cuenta de que el que llama respalda, confirma y abre puertas. Sí, porque en el contexto de hoy, mucha gente dice, bueno, yo me pongo a promoverme por Instagram, invierto $10 diario en Facebook y entonces me proyecto como la gran cosa y por ahí me van a conocer. Ya ahora es muy sencillo. Pero en ese tiempo, 30 años atrás, el internet No no existía, era de fácil acceso no existía para para el todo el público. mundo. Y lo de la música, ¿cómo tú caes en la música? Porque entonces me dice que tu primer llamado fue a la predicación. Ajá. Bueno, los que hemos tenido el honor de nacer en la vida cristiana, tenemos una experiencia semanal y en cada culto del ejercicio de la música. Lo que pasa es que uno lo hace con los coros, valga la aclaración que en aquella época no había grandes orquestas, no había muchos músicos, a lo mucho una guitarrita, un pianito y en el caso nuestro una tamborita y con eso se animaban los cultos, pero ahí yo aprendí. A la iglesia se llevaban 3 herramientas, esa era la reglamentación. Mi madre como ministro que era pastora decía, la iglesia se va con 3 herramientas, la Biblia, el himnario de gloria y triunfo y el himnario de fe y alabanza. Entonces uno abría los himnos y comenzaba uno a cantar, así que para mí es muy familiar todos los himnos de gloria. Tradicionales, Sí. sí. Entonces es un ejercitar y en algún momento esas eran las canciones que yo interpretaba para hacer el llamado, porque no había música, no había nada en las campañas, entonces pues yo cantaba la canción a capela, pura capela, y luego llega la parte musical complementaria. Ya ha pasado unos cuantos años, Dios me lleva, incluso yo, eso de grabación, eso no se soñaba, no, eso era imposible a mi modo de ver, más no para Dios, porque entonces la música se me convierte como en el combo para poder llegar y ha sido a través de esta estrategia divina de la música poder llegar a tantos lugares que predicando no me lo permitían. Ejemplo, a las cárceles, que fue un escenario al que Dios me llevó muy temprano, comenzando el ministerio. Entonces yo decía, no, yo voy a ofrecer un concierto.
Y bajo esa expectativa no me podían decir que no. Cuando era predicar, decían, no, aquí no queremos predicación en la cárcel. Yo decía, no, pero un concierto sí, porque ellos pasan encerrados todo el tiempo, darle la oportunidad en el Día de la Madre, el Día del Padre. O sea, era la estrategia. Y el Señor usó la música para abrirte puertas. Oh, sin duda. Ante todo, en esa parte, como le digo, las cárceles, y luego en Colombia, Dios me abre por primera vez a la música cristiana un espacio en las emisoras seculares, que fue algo sorprendente porque Colombia estaba viviendo un momento extremadamente difícil. De mucha violencia. De mucha violencia, había una guerra, pero ¿Tú eres, de qué zona de Colombia eres original? Originalmente soy de Armero, Tolima, pero criada en la ciudad de Barranquilla desde los 5 años y medio de mi niñez llegamos a esa ciudad. Pero por causa de mi ministerio evangelístico me movía por todo el país. Entonces yo veía lo que eran atentados. A mí me tocó vivir muchas ocasiones, dificultades, y más que nos bajaran de los buses en las montañas, que nos retuvieran, no secuestrados por días, pero por horas. Y entonces la música se convierte en esa herramienta, la famosa canción No te rindas. Ocurre en un momento clave, y cuando llega a la emisora secular, por primera vez tocan una canción cristiana y todo el mundo decía, pero esto de loco, ¿a quién se le ocurrió? En Colombia todos los días a las 6 de la mañana se tocaba el himno nacional e inmediatamente se tocaba No te rindas. Era la canción paralela. No me digas. Sí, eso fue más o menos como por unos 5 años que eso pasó así. ¿En qué fecha más o menos fue? Estamos hablando del año 1999, 2000, más o menos 2000, 2001. En ese lapso de tiempo no había un día en que Colombia no tuviese 10, 15, 20 muertos. Algunas veces ni siquiera ya, por último, ni lo reportaban. No, porque era que no era un lugar, era que era una bomba de tiempo. Todos los departamentos estaban en caos. Entonces, a nivel nacional, por orden del gobierno, se unían todas las emisoras y tocaban el himno nacional a las 6 de la mañana como una manera de identidad. Pero lo que a mí me sorprendió fue que anexaran No te rindas como una canción de esperanza, y creo firmemente que fue Dios el que lo hizo. ¿Y eso te catapultó a ser conocida? Sin duda. Como a nivel secular, porque la prensa indagaba por qué esa canción. Entonces, justamente coincidía con las cosas que me habían pasado. Entonces, yo no era alguien ajeno que cantaba, sino de algo que le había pasado a otro, sino era mi vivencia, diciéndole a Colombia y al mundo que no importaba de dónde, porque la muerte había tocado 2 veces a mi puerta. O sea, había habido el caos como miles de colombianos. Entonces me daba de alguna manera una herramienta para decir a la gente, en carne propia estoy viviendo esto, pero con Dios nos levantamos. Amén. Bueno, yo estoy tratando de entrar en momentitos así de Nancy, porque Nancy tiene mucho que testificar, pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a entrar en una segunda parte de esta conversación para tratar, aunque sea de pinceladas, algunas de esas cosas que le han llevado a que esa canción No te rinda, más que una canción, una alabanza de gratitud a Dios y una motivación para la gente, es su bandera, porque le ha tocado vivirlo en carne propia. Así que hacemos la pausa y venimos en breve con más aquí en Gente de Influencia. Desde 1963 en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que ganar con Cristo al frente. Vamos
Continuamos aquí en Gente de Influencia. Estamos conversando con la adoradora Nancy Ramírez y hemos invitado para que se integre a su hija, nuestra hermana Shannon. Bienvenida, Shannon. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Qué bueno. Bueno, yo quise que Shannon entrara. Cuando conocí a Nancy, Shannon era una niñita muy despierta y ya hoy es una joven. Pero la vida de Nancy ha estado marcada precisamente por esa alabanza que hablábamos ahorita, No te rindas, que es de tu autoría esa alabanza, ¿o de quién es? Es mi vivencia, autoría de Chiche Maestre, uno de los acordeoneros que ha estado por muchos años conmigo. Entonces, él le escribe sin saber lo que yo estaba viviendo en el cementerio. O sea, yo voy al cementerio aquella mañana, habiendo pasado el proceso del asesinato de mi esposo, de la muerte de mi bebé, del accidente de mi pierna izquierda, proceso de silla de ruedas. Todo ese asunto estaba siendo parte del paquete. Y la última fue el asesinato de mi esposo. Entonces yo me fui en un desespero una mañana a llorar a la tumba y decirle, Señor, acabemos, cerremos esta historia y se acaba aquí todo. Y aquel día esa fue la voz de Dios que me dijo esa palabra en el cementerio: no te rindas, yo te amo. Y en ese ratito siguiente yo paso por la casa de Chiche, pero yo iba pasando en mi asunto, él estaba en la puerta de la calle, ¡hey, manito! Y de aquellas cosas que él escribe esta canción guiada por el Espíritu Santo sin saber. Cuando yo le dije, ¿sabías que esa canción la acabo de vivir yo en el cementerio? Me dijo, ¿cómo? Así que se convierte, es mi vivencia, pero la escribe Chiche. Oh my God. Y tus vivencias te han llevado por todo un tránsito de experiencias difíciles en la vida. Para mencionar, está ese proceso que mencionas donde muere tu esposo, muere un hijo que tenías, y de manera trágica. Ajá. Y entonces eso es para desplomarse cualquier persona, siendo cristiana. Así es. Sirviéndole al Señor. Luego, entonces, te casas nuevamente y nace Shannon, ¿verdad? Así es. Me caso en Nueva York con un barranquillero también, un colombiano, que vivía hace muchísimos años en Nueva York. Entonces, Shannon viene con una batalla de salud también. ¿Cuál fue la batalla de Shannon? Como Sharon solamente hay 9 niños en el mundo para cuando ella nace. Ella nació faltándole el hueso piso del cerebro. Con este diagnóstico, ella comienza a transitar el quirófano. Ha estado 8 veces. Pero la más complicada fue la primera y gran cirugía, donde le cortaron de un lado al otro, le bajaron su frentecita, cortaron el hueso, levantaron el cerebro y le pusieron un hueso que le sacaron a ella misma. Yo lo digo tan rápido, pero para mí fue una cirugía de más de 14 horas. Fue muy complicada. Agregando, y el temor de toda la secuela que pudiera venir de ahí. Agregando, es que ahí es donde yo iba, que nosotros habíamos tenido que firmar un ruple de papeles para el hospital donde decía que nosotros los eximíamos de cualquier responsabilidad, ya que era tan riesgoso, porque Sharon podía quedar con daños cerebrales de por vida. Los otros 8 niños tienen daño cerebral permanente de por vida. Quedaría con retraso. Si tocaban algún nervio, podía perder la visión, perder el oído. O sea, no había nada esperanzador alrededor del resultado. Ellos estaban haciendo lo mejor para reparar, pero los daños no podían responder. Entonces ahora sí... Ellos no te podían garantizar. No, porque nada. nunca han podido... Esa cirugía no es garantizable debido a que el área donde ellos iban a trabajar, que era debajo del cerebro, los nervios son tan gruesos como un cabello, y el solo tocarlos, más sumado el tener tantas horas destapado el cerebro, eso tenía sus consecuencias. Pero sigo cantando. No te rindas, yo te amo, porque el amor de Dios siempre cambia nuestra historia. Y Shannon, a pesar de toda esa gravedad, sale adelante. Amén. Amén. Sharon, a los 2 años exactamente, recibo una reunión con todo el equipo médico, porque era un equipo de 5 médicos que todos los días iban a la casa desde la mañana hasta por la tarde a hacer terapias, y me hacen una reunión así en un espacio y me dicen, señora Nancy, queremos informarle que todos veníamos preparados para ayudarlos como padres a sobrellevar la situación,
y a prepararlos para lidiar con una niña con problemas de por vida. Mas hoy tenemos que reconocer que Sharon es un milagro y es una niña con características de un coeficiente arriba de lo regular. Oh my God. Y ahora sí, ella, lo que tienen ¿Qué ahí. edad tiene Shannon? Bueno, técnicamente en estos momentos tengo 20, pero ya pronto voy a cumplir los 21 dentro de unos 2-3 meses, así que ya puedo dar por sentado que si el Señor me da la vida, 21 años. 21 años tiene Shannon y ha desarrollado sus estudios, anda contigo para arriba y para abajo. Sí, señor, precisamente estaba revisando los correos de mi escuela esta mañana. Ha grabado. El primer disco lo grabó cuando tenía 3 años, 8 meses. Eso fue una odisea. Canta lindísimo, es impresionante. ¿Cómo tú te has sentido, Shannon, cuando te cuentan que tú eres fruto de un testimonio o de un milagro de Dios de esa manera? ¿Qué tú sientes? Bueno, en los primeros años era como la primera parte de lo que le dijo Job a Dios. De oídas te había oído. Porque obviamente eso pasó cuando yo era muy, muy bebé. Y no eras consciente. No era consciente. Tengo buena memoria, puedo recordar una que otra cosa de cuando tendría como 2 o 3 años y todavía vivíamos en Nueva York, pero no memoria hasta tal punto. Así que siempre era de oídas te había oído, pero entre más yo iba creciendo y entre más mis padres y mi escuela, porque estuve en una escuela cristiana, me pidieron que desarrollara una vida única con Dios, ahí sí pude decir la otra mitad del versículo, que es, más ahora mis ojos te ven. Yo reconozco que soy un milagro, reconozco que estoy aquí por un propósito, reconozco de que voy de victoria en victoria y también de batalla en batalla, pero el punto es que todas las cargas con Dios. Amén. Bueno, es impresionante porque, como decía Nancy, a veces uno cuenta un testimonio en un minuto, pero ese es un proceso de años. Así es. De noches oscuras, de momentos amargos y tristes, mucho lloro, mucho lamento. Cuando Shannon nace con toda esta dificultad, ¿qué cosas pasaron por tu mente? Porque vienes de una tragedia, estás sirviéndole al Señor, estás trabajando para Dios. Y entonces el Señor viene, restaura tu vida, te da una niña, pero entonces viene este problema, como quien dice, no hay suerte para mí. Nunca voy a olvidar que era un 31 de diciembre del 2003. Y aquel día cuando el médico tomó el cráneo y nos explicó con toda el paquetito de la condición de ella, yo estaba de pie. Yo me dejé caer en un sillón que él tenía en la oficina y lo único que a mí se me ocurrió, Señor, otra prueba. Y como el diagnóstico, ahí sí nos lo dijeron, ella puede tener daños permanentes de por vida, sin ni siquiera haber hecho la cirugía. Solamente era como lo inicial. Y luego fueron leyendo todo el proceso. Yo le decía, Señor, me venía ese versículo que me fue muy referente en las primeras pruebas, y es, Él no me dejará ser probada más de lo que yo pueda resistir. Pero era un repetir porque por dentro Nancy Ramírez temblaba. Claro, de sentía pánico, que no podías. una realidad, porque honestamente como madre yo me sentía que no podía, y lo que usted acabó de decir, que era como un peso demasiado sumándoselo a una trayectoria que yo daba por sentada que ya debía haber terminado la prueba. O sea, yo, Nancy Ramírez, porque uno tiene la impresión de que después que pasa un momento difícil ya no le van a venir más. Exacto. Pues eso era lo que yo mentalmente me había preparado. Y dije, ya me volví a casar, ya tengo una hija, aquello hace parte solamente de un ayer, bye, bye. Pero cuando me vi repitiendo la prueba, uy, y esa es otra prueba de otra característica completamente diferente a las anteriores. Cada una ha sido totalmente diferente. Aquello me confrontó otra vez. Porque hay pruebas y yo me pongo en los zapatos yo siempre he dicho de la vieja, pero ahora voy a decir de la hermana, la esposa de Job. Que solamente cuando alguien está en una prueba de mucho tiempo puede uno reaccionar como reaccionó la esposa condenamos de rápido, pero sí, no es tan pero así. cuando uno se mete en el zapato no es fácil, cuando uno está lidiando con el duelo, con la enfermedad, con la angustia, con todo, bajo presión, y luego unos 3 amigos al lado de uno molestando de esa manera, uno puede explotar. Yo el otro día me puse y dije, wow,
mi respeto para la mujer de Lot, que uno puede, la mujer de Job, uno si se descuida, uno puede perder los estribos cuando hay pruebas persistentes, y valga la pena que yo quiero decir, si hay alguien que ha estado llevando de prueba de ciclo a ciclo, lo que yo hice fue que me fui a leer el listado del apóstol Pablo para agarrar de ahí que cada prueba, cada listado, siempre Dios tendrá un milagro y la salida. Aunque la prueba sea diferente, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y siempre trae una salida. Sin duda. Bueno, la canción No te rindas motiva a seguir batallando, a levantarse y seguir en pie, echando la pelea. Venciste el primer round con la muerte de tu esposo y tu niño. Viene la situación de Shannon y bueno, el Señor le permite salir adelante. Shannon supera toda esa dificultad, pero ha venido una última prueba, que es la muerte de tu esposo, Jorge. Así es, la última vez que estuvimos hace 5 años aquí, él estaba feliz porque República Dominicana era su segundo país, él le amaba República Dominicana, y luego en el 2019, el 1 de octubre, llegando de una gira, ni siquiera tenía ningún síntoma, él se fue a hacer un examen que era requisito para sus cuestiones de salud, y me dijo, yo por lo menos unos 30 minutos, mientras tanto estábamos cambiando de maletas, habíamos aterrizado de frío, íbamos para caliente a Sudamérica, entonces llegábamos de Nueva York, entonces me dijo, tranquila, ustedes dos encárguense de cambiar maletas, mientras yo voy, me sacan la sangre, me hacen el estudio y ya vengo en un ratito. Eso fue a las 7 de la mañana y eran las 6 de la tarde y no regresaba a casa. Yo comencé a preocuparme, para entonces suena mi teléfono, es el teléfono de mi esposo, pero yo escucho una voz diferente. Y yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, está hablando el jefe de médicos de Jorge y quiero informarle, a su esposo le hemos encontrado 51 tumor. Pastor, yo sentí como que me tiraron un balde. Yo quedé congelada y yo dije, ¿51 qué? O sea, y a todo el mundo cuando le digo 51 dice, no, le encuentran uno, le encuentran dos, pero 51. Pastor, en ese momento a mí se me heló la sangre. La vida nos cambió desde el 2019 y caminamos un camino bastante complejo, pero recuerdo que en medio de lágrimas, como familia y seres humanos que somos, mi esposo me dijo, cambiamos de escenario, ya no nos vamos a ir por el mundo a predicar, ahora nos vamos a ganar a los científicos de estos hospitales a donde Dios me lleve. Nuestro punto ahorita de evangelismo será las enfermeras, los médicos, a todo el personal. Y me dijo estas palabras, estos hombres de tanta ciencia, ellos nunca tienen tiempo para escuchar a alguien que les venga a evangelizar, pero a mí como paciente me van a tener que escuchar. Y a través de su testimonio y su vida durante el 2019 hasta el día en que él se fue, se ganó al director del Anderson, se ganó al director del Metodista, se ganó, es más, todavía es la hora en que ellos llegaban moribundo casi, ya en la última jornada, a que orara por él en el cuarto. Intercedía con ellos. Todos los días ellos llegaban de sus oficinas antes de llegar a atender a cualquier paciente, pasaban por el cuarto, Jorge, venimos a que ores con nosotros. Dios Entonces, mío. creo que la tarea la hizo. Y en uno de esos días a mí me da risa porque había un equipo interdisciplinario muy grande alrededor de él y siempre le estaban haciendo una pregunta cada día. Cuando ya le dan, como le dicen, cuando colapsa, este tipo de cáncer tiene una particularidad y es que se frisa todo por dentro, ya, paraliza todo, pero en ese momento me dijeron 24 horas para que él se vaya. Y después de eso pasaron 49 días sin que eso ocurriera. Entonces hay un equipo interdisciplinario que entra todos los días, 2 veces al día, a la habitación del paciente y le preguntaban, don Jorge, ¿usted está deprimido? Y él decía, yo deprimido no, enfermo porque ustedes dicen que tengo un poco de tumores, pero yo deprimido no. Deprimido está el que no sabe por qué estuvo en la tierra, ni por qué vivió, ni para dónde va si se muere, pero yo todo lo tengo resuelto. Hice lo que Dios me mandó a hacer, estoy preparado y si ahora me voy con Cristo, pues no hay problema. Pero ustedes están en la misma posibilidad de morirse que yo. Porque ustedes se pueden salir de aquí y pueden morir ahí en la puerta o le puede dar un infarto. Claro. Pero ustedes no están preparados. Y ahí agarró a predicarle y todos quedaron así como que con sus últimos suspiros estaba predicando. Oh my God. Y entonces despedimos a un guerrero. Honestamente lo lloramos, porque no puedo decir que no. Pero dio testimonio hasta el último instante. Y me dijo, y me voy en paz. A su hija le dijo, lo único que me quedó faltando fue llevarte al altar, pero te dejo lista para verte en la patria celestial. Oh my God.
Y ahí seguiste cantando No te rindas. No, pastor, además de No te rindas, en el proceso de la enfermedad y muerte de mi esposo han surgido canciones como La tormenta. La tormenta nace en medio de todo este proceso. A todas estas en Estados Unidos solo vive mi hija y yo. Mi familia ni la de mi esposo pudieron venir a estar conmigo. Nos tocó solitas las dos y en el hospital a mí me tocó solita con mi esposo. No teníamos a más nadie, excepto mi sobrino que vino ya para el último día y el funeral. Y entonces mi familia Es y decir, la familia tu de mi familia esposo no pudo venir. no pudo. Entonces pidieron que les Y todo eso transmitiéramos. pasa después de pandemia. Claro, Durante y después de. durante. Y entonces ellos me piden que si les puedo transmitir el funeral para ser parte del funeral, porque mi esposo no lo pudimos mover desde Houston. Él dijo, no, yo quiero que me dejen, me sepulten en Houston. Él dejó todas sus instrucciones, entonces, ok. Entonces se les transmitió a ellos el funeral. Y el fin de semana antes del cumpleaños de mi esposo, en abril, él tenía un compromiso en una iglesia. Pero la noche anterior él estaba en una hemorragia horrible. Y esa mañana yo le decía, papi, si quieres yo predico. Me decía, no mami, yo tengo que predicar, yo tengo ese compromiso. Y él predicó, fue agarrado del púlpito, tiritando del dolor. Yo le decía, Sharon, oremos porque tu papi está. Pero él predicó con esa pasión, una cosa impresionante, como una despedida. Fue su último mensaje. Me dijo, ya prediqué, me sentí feliz porque lo hice. Lo más gracioso fue que ya colapsa el día lunes. Entonces el día del funeral a mí se me ocurrió y yo dije, wow, voy a poner su último mensaje. Entonces fue lo que yo transmití en el tiempo de la predicación, que él mismo diera su último mensaje de despedida. Y todo el mundo me decía, los pastores ahí, tan raro, nunca habían visto que el muerto predicara, su cadáver ahí. Para donde yo voy es que había una persona, de las tantas que escucharon el mensaje, porque parte del mensaje se hizo un cortito y se incluyó en la canción de La Tormenta. En el video oficial. En el video oficial de esa canción. Se está transmitiendo el video y en Argentina hay un hombre desahuciado, muriendo, ya desahuciado, en el mismo hospital, lo que le llaman ya la etapa final, moribundo, ya en agónico. Y dice que él se quedó mirando la televisión y cuando mi esposo comienza a ministrar en su propio funeral, que es la canción, sana una cosa milagrosa a este hombre. Y todos los médicos se quedan, pero ¿cómo así si estamos esperando que se muera? El hombre es sanado, entonces se comunican conmigo que él quiere hablar con mi esposo. Y le digo, no puedo hablar con mi esposo porque él ya se fue. Me dijo, no puede ser, él está vivo. Le dije, no, él ya no está, él se murió. No puede ser, hermana, si poder salió. Le dije, no se preocupe, leamos la Biblia, que hay un caso de Eliseo. Él estaba muerto, hay un poder que no lo entendemos. Para no alargarle la historia de las canciones, junto con esa nace Visión de Águila, que es otra canción que nace en ese proceso. Alma de Guerrero, han nacido más de 20 canciones. Estamos trabajando una a una porque todos los días están naciendo canciones, porque en esto no paramos. Las experiencias, sobre todo las más difíciles, llevan a uno a inspirarse y salen cosas muy poderosas. Amén. Bueno, hablar con Nancy nunca alcanza, porque hay mucho que contar, por eso yo dije que íbamos a entrar en pinceladas en algunas de las cosas, pero Nancy llegó el fin de semana pasado para estar en un campamento con el Ministerio de Mujeres de nuestra iglesia Mahanaim de Santo Domingo Norte, y esta semana está compartiendo en diferentes actividades en nuestras iglesias. Martes en Miraflores, miércoles en Santo Domingo Norte, sí, precisamente este miércoles que estamos, creo que a 12, y el jueves va a estar en La Romana, en la iglesia Mahanaim de La Romana. Así que invitamos para que reciba un poquito de esta bendición de nuestra hermana Nancy Ramírez. Bueno, hermana Nancy, hermana Sharon, gracias por estar aquí. Es una alegría poder verles y creo que, tienen que seguir cantando, No te rindas, sumarle La Tormenta. Así es, Y la Alma de visión. Guerrero, Visión de Águila y todas Y muchas más por venir. Bueno, porque Sharon también canta. Sí, sí, Entonces sí, la sí, gente sí. tiene que saber que Sharon también No, canta. pero tienen que venir esta noche aquí a la Amén. sede de Miraflores y Amén. mañana a la sede norte y los de La Romana pasado mañana. Amén. Así que
Si Cristo no ha venido, vamos a volver. Gracias a Nancy, gracias a Sharon, gracias a ustedes por estar con nosotros. Que Dios los bendiga.